Para empezar a hablar de ordenamiento territorial, para la gobernabilidad, la gerencia política y la gestión pública, es necesario identificar qué es lo que se ordena. ¿Se ordena el territorio o las actividades en el territorio? Y para saberlo, pues es necesario que tengamos claros algunos conceptos, el concepto de territorio y el concepto de ordenamiento. Es necesario decir que existe una pluralidad en los puntos de vista, pero pues es necesario también tener unas ideas básicas de los mismos y de las relaciones que se establecen entre el territorio y el ordenamiento. Entonces, lo primero es necesario diferenciar entre la política pública de ordenamiento y el instrumento de ordenamiento como tal. Entonces, como política pública de ordenamiento, podemos decir que el ordenamiento es una función pública y como función pública es una política compleja y además es muy reciente el proceso de su utilización y de su implantación. Entonces, para ello, lo que hace es que se apoya en instrumentos jurídicos, sobre prácticas administrativas, pero también se apoya en conocimientos multidisciplinares, como ya veremos la razón. Cuando hablamos de el ordenamiento como un instrumento de planeación, estamos hablando de una herramienta en la que el ordenamiento se identifica como un medio, no se identifica como un fin en sí mismo, porque el fin del ordenamiento es precisamente que haya mejor calidad de vida de las personas, que haya un bienestar común y que haya pues unos objetivos mucho más elevados como es el uso de los recursos también. Entonces, para hablar de ordenamiento es necesario definir preliminarmente el concepto de territorio. Para hablar de territorio necesitamos saber cómo funciona el territorio, cómo está conformado inicialmente y cómo es la dinámica, cuál es la dinámica que tiene un territorio. Entonces, sencillamente como un contexto, lo que podemos decir es que estamos en un mundo complejo, es un mundo cambiante, es un mundo que tiene contradicciones que están cada vez más exacerbadas y de lo que se trata es de identificar esas dinámicas que hay en el territorio, en ese mundo cambiante y que son cambiantes, no encasillables, que se transforman, que no se puede hablar de homogeneidad en los territorios, pero se puede hablar de diferenciación más bien, se puede hablar de procesos de aceleración en esas relaciones cambiantes, pero también se puede hablar de procesos de unificación y de fragmentación. Es decir, hay una dinámica que es muy desigual en los territorios, es una dinámica que es única a cada uno de los territorios y que es una dinámica que los define también como tal. Entonces, ¿cómo están conformados los territorios? Inicialmente tenemos una definición de territorio a partir del espacio geográfico. Eso quiere decir que una unidad geográfica, un espacio con ciertos accidentes geográficos está adscrito a una comunidad y está adscrito pues a cualquier unidad de la naturaleza, sea física o sea inmaterial también. Entonces, el territorio puede relacionarse como un espacio geográfico de vida animal, como un área donde aparece una especie, pero también es un ámbito, también es un área, también es un lugar donde hay una difusión de una lengua o donde se puede haber prácticas sociales. También el territorio puede entenderse como un soporte a un proyecto común. Entonces, ese territorio se asocia a un grupo humano complejo, una población que actúa en el territorio y que tiene además una memoria en él y que hace su proyecto en un territorio como tal. Entonces, ese espacio geográfico resulta transformado, ya veremos cómo es. Ese espacio geográfico necesita ser manejado, necesita ser administrado para garantizar o por lo menos alcanzar o por lo menos poner en el camino el bienestar de los individuos y del conjunto de la comunidad. ¿Pero qué es el ordenamiento? El ordenamiento puede estar unido al territorio, de hecho, cuando se trata como una política está unido al territorio, pero inicialmente podríamos decir que el concepto es un concepto polisémico.
es un concepto que tiene varias maneras de entenderse, y una de ellas es que el ordenamiento sencillamente se puede entender como una distribución física de los hechos, es cómo se localizan los hechos en un espacio, pero también puede entenderse como la disposición adecuada o la disposición conveniente de ciertos elementos que componen ese territorio. Entonces, de lo que se trata es que al final, si lo entendemos en esta segunda acepción como ese matiz positivo de disposición adecuada o conveniente, podemos llegar a entender el ordenamiento como una regla de distribución, como una manera de hacer que se distribuyan esos hechos en el territorio. Entonces, el ordenamiento del territorio puede entenderse como una acción política, ya lo decíamos, para mejorar la localización y la disposición de los hechos en el espacio, y especialmente la disposición de esos hechos estructurantes en el espacio, esos hechos que hacen que tengan un mayor significado en las necesidades de las gentes que habitan el territorio. Pero también el territorio puede ser considerado como parte de las actividades de la administración, o más que el territorio, el ordenamiento del territorio, debe ser considerado como parte de las actividades y de las tareas habituales que forman la administración de un territorio. Entonces, también el ordenamiento es acción, también es práctica, y también de lo que se trata es de poner en orden a través del espacio, poner en orden las actividades, poner en orden los equipamientos, los medios de comunicación, poner en orden una visión prospectiva del territorio, y siempre tomando en cuenta las limitaciones que le impone la geografía, la naturaleza o incluso las actividades económicas y la tecnología que se utilice. Entonces, definamos un poco más detalladamente qué es el territorio. Para ello, partiendo de lo que es un espacio geográfico, no podemos entender ese espacio geográfico como una superficie uniforme, como un espacio plano, sino sencillamente tiene propiedades geométricas, tienen propiedades que invitan a establecer orientaciones, a establecer conexiones, a establecer distancias. Es decir, los accidentes geográficos son muy importantes en la conformación del territorio. Pero sobre ese espacio geográfico el hombre construye territorio, es decir, el espacio geográfico cuando es habitado por el hombre es transformado, lo usa, y lo usa para sobrevivir, o lo usa para reproducirse socialmente, o lo usa para reproducirse económicamente. Entonces, es necesario entender el concepto de territorio como una noción, o más bien, tiene dentro de su concepto las nociones de apropiación, de dominio, del ejercicio del dominio, de control de ese espacio geográfico. Pero también no solamente es dominio o apropiación, sino también es pertenencia de proyectos que desarrolla la sociedad en un espacio dado. Entonces, también la noción del territorio es jurídica, pero principalmente es social, es cultural y es afectiva. Lo que quiere decir es que el territorio se construye, y se construye en ese espacio geográfico dado por un grupo humano específico que además incluye una manera de entender el territorio. Pues bueno, aquí sencillamente para ilustrar cómo es que un territorio puede ser transformado y cómo puede ser visto, puede ser en él volcada una visión de territorio. Esta es otra manera también de entenderlo. Lo que sí debemos tener claro es que la construcción del territorio es un proceso social, es un proceso en el que se reconocen los mitos, donde se reconocen los ritos, donde se reconoce la cultura, y donde esa cultura está dada por la aplicación del trabajo en ese territorio, por la aplicación de técnicas, por el desarrollo de técnicas también en él, que lo que implican es que hacen que se apropien del territorio, que se explote ese espacio de acuerdo con las necesidades que tiene la gente y con un modo de producir
particular de bienes y servicios para satisfacer esas necesidades. Lo que podemos también decir es que sobre un territorio, el grupo social, una comunidad, una sociedad resuelve esas necesidades y para resolverlo se organiza su trabajo, organiza sus relaciones de poder, organiza sus maneras de apropiarse del territorio, organiza sus vivencias, organiza la producción de territorio como tal. Esa manera de organizar el territorio y esa manera de apropiarse del territorio se hace a través de la tecnología, se hace una transformación del territorio a través de la tecnología. Varios elementos allí que son importantes como básicos pues para entender esa transformación de la tecnología. Esa tecnología se hace en el marco de un proceso de trabajo, una aplicación del trabajo y ese trabajo implica tener un marco de relaciones sociales en el territorio. Un segundo elemento importante es que las técnicas tienen una inscripción en el territorio, surgen de la misma relación que se tiene en el territorio, se materializan en esos objetos técnicos, pero también responden a las condiciones sociales presentes, históricamente presentes en un momento dado en el territorio. Y en tercer lugar, coexisten diferentes técnicas creadas e incorporadas en un momento determinado y en diferentes momentos en un mismo territorio. Finalmente, esas tecnologías también son dinámicas, van cambiando, pero se van fusionando, se van reproduciendo, se van transformando también a sí mismas en el proceso de creación del territorio. Entonces, con la creación de tecnología, o más bien con la aplicación de tecnología en el territorio, también se van generando aglomeraciones, se van construyendo ciudades, se van construyendo megaciudades y ellas traen fenómenos como la metropolización, como las conurbaciones, fenómenos sociales como la segregación. Pero también se pueden construir pequeñas aglomeraciones y que tienen otro tipo de fenómenos, otro tipo de relación con la naturaleza, otro tipo de aspectos a desarrollar en el espacio geográfico que habitan. Pero igual transforman la naturaleza, en mayor o menor medida, pero la transforman. Entonces, ya lo decíamos, las técnicas son un fenómeno histórico, van cambiando a lo largo del tiempo y esas técnicas que van cambiando a lo largo del tiempo tienen una doble implicación, porque con ellas el hombre o la actividad humana transforma la naturaleza, pero a su vez el hombre se ve transformado, se moldea el carácter humano y se moldean las relaciones que se establecen entre las personas en un mismo territorio. Esto sencillamente es para recalcar la naturaleza de la tecnología y el efecto que puede tener en el territorio. Y sencillamente pues verlo a lo largo de la historia, ¿no? Cuando el hombre construye una herramienta para cazar, o cuando el hombre se inventa la arquitectura, o cuando ya crea una sociedad mucho más compleja, transforma el territorio de diferentes maneras, en las diferentes épocas que se pueden identificar en la historia de la humanidad. Y al final, en esta época, lo que tenemos es unas relaciones muchísimo más complejas que a veces se desterritorializan. No solamente se dan en el territorio, en los procesos de globalización, los procesos de transnacionalización o de transnacionales más bien, hacen pensar que el territorio deja de ser un componente importante para el desarrollo de las sociedades. Pero bueno, aquí podemos tener, como lo decíamos, tecnologías muy sencillas que coexisten con tecnologías muy avanzadas también en una misma sociedad. Y todas esas tecnologías responden a un elemento particular de la estructura social y económica que se tiene en el territorio y en particular actualmente responden al consumo. También se crean tecnologías y se crean nuevas maneras de apropiarse de los recursos naturales y de la apropiación de los recursos naturales en función del desarrollo. Entonces, por ejemplo, la producción de energía a partir del agua o la generación de energía a partir de la
geotermia o sencillamente ya los procesos de distribución que se dan. Estos son muy importantes porque finalmente están determinando también la organización del territorio y determinan procesos de aglomeración mayores o menores en el territorio. Entonces, lo que podemos decir es que los territorios son dinámicos y son dinámicos no solamente por los elementos de constitución de los que hemos venido hablando, sino también porque existen redes en él. Las redes también constituyen el territorio. Cuando hablamos de redes nos remitimos de una vez a la definición de la relación entre territorios, la relación entre un territorio con otro. Eso es posible a través de las redes y esas redes facilitan los flujos que conectan a esos territorios y esos flujos pueden ser de personas o pueden ser de bienes o pueden ser de ideas o pueden ser de capitales o pueden ser de información. Pero lo cierto es que esas redes, al facilitar los flujos en la actualidad a través de la tecnología, hacen que esos flujos sean cada vez más grandes, cada vez más aceleradas la manera de fluir en el mundo contemporáneo y entre los territorios, ese tipo de relaciones. Cuando hablamos de redes, estamos hablando de la interacción. Y esa interacción configura espacios de relaciones en los territorios. Y esos espacios de relaciones en los territorios permiten hablar o permiten introducir unas categorías como las jerarquías o las centralidades o la intermediación o el carácter periférico que puede tener unos territorios con otros. Se conforman espacios de relaciones, diríamos, ¿no?, que pueden estar caracterizados por la jerarquía o pueden estar caracterizados por las centralidades o por las periferias también. También lo que podemos decir es que esas relaciones, que esas redes y esos flujos también son cambiantes, no son estables, móviles, son móviles en el tiempo. Y lo que hacen es que cambian su estructura, la estructura de relación, pero también cambian la manera como operan los actores en el territorio. Hay una característica de esas redes en la actualidad que es la hipermovilidad. En las grandes aglomeraciones es posible tener esa hipermovilidad de personas, de bienes, de información. Y esa hipermovilidad lo que hace es que genera una complejidad mayor en el territorio y genera unos procesos de segregación cada vez mayores también en el territorio. Aquellos que no están haciendo parte o aquellos que no logran hacer parte de esos procesos de hipermovilidad se van quedando rezagados, van quedando segregados de esas redes. Entonces, pues aquí lo que ilustra físicamente es cómo se da esa segregación también. Es una segregación espacial, segregación de riqueza en relación con segregación de pobreza, pero también es una segregación en las maneras como se puede educar la gente, no solamente por el acceso que puede tener a la educación, sino por la manera como está organizada la educación en los territorios. Otro aspecto importante para tener en cuenta es que dentro de la organización social en un territorio, el trabajo es uno de sus elementos esenciales y el trabajo humano habilita los procesos de valoración en el territorio al transformarlos y los habilita para bien o para mal. Eso significa que al aplicar trabajo en un territorio se están apropiando los recursos existentes, se están construyendo formas humanizadas sobre el espacio o se están sencillamente conservando esas formas que ya se han construido. Lo cierto es que en ese proceso de aplicación se agrega valor al espacio geográfico. En ese proceso se concreta una intención de esa sociedad, se concretan objetivos y se concretan representaciones de actores sociales, se concretan unas visiones también de territorio. Entonces, las relaciones entre la sociedad y la naturaleza también tienen una doble implicancia. La actividad humana transforma la naturaleza, pero a su vez
la naturaleza transforma el carácter humano, transforma las relaciones entre las personas. Es decir, que el trabajo está mediatizando esas relaciones y esas relaciones se estructuran histórica y socialmente. Sin embargo, esas relaciones no son siempre armónicas. Siempre ese territorio y esas relaciones que se establecen se hacen en un marco de multiplicidad, en un marco de diferencias y ocupan cada vez más, o más bien generan articulaciones cada vez más fuertes, más complejas, más extendidas entre los individuos o entre las estructuras sociales. Lo que quiero llevar es que esas estructuras complejas que se dan en las diferencias pueden generar conflictos y esos conflictos se manifiestan en el territorio. En el caso anterior podríamos mirar que son los conflictos de los campesinos aquí en el territorio colombiano. ¿Qué era lo que estaban pidiendo los campesinos en el territorio colombiano? Piden sencillamente la no aplicación, por ejemplo, de aspectos que uno creyera que no tienen nada que ver con el territorio, como protestar acerca de abrir el país a las empresas transnacionales, porque según la argumentación que tienen los campesinos para estar en ese paro, pues es que impulsa la concentración de las tierras y además pues lo que hace es profundizar la privatización de los derechos como la salud y la educación, y por eso protestan, tienen una presentación, una experiencia, una expresión en el territorio. Entonces además lo que quieren pues es encontrar respuesta a la ley de las CIDRES, por ejemplo, ¿no? Que lo que facilita, según ellos, es la conversión de los campesinos que tienen su tierra en asalariados, en obreros de agroindustria. Entonces, vean ustedes cómo decisiones que pareciera que no tienen una connotación territorial, tienen efectos territoriales. Pueden cambiar las estructuras sociales del territorio o pueden cambiar las estructuras de organización económica de un territorio. O pueden ser también casos como el de la minería en Cajamarca, en el Perú. Son casos que no solamente nos atañen en el país, sino que también atañen a otros países. En el caso de la minería, cómo se afecta el agua y cómo se afectarían las comunidades que tienen actividades diferentes a la minería en la región. O en el caso de la industria salmonera en Chile, en Chiloé, que las grandes explotadoras de salmón, las grandes salmoneras, tienen unas conductas, unas actividades que no son las más ambientalmente favorables con el territorio y están afectando otras actividades económicas como la pesca artesanal. Entonces generan protesta y generan protestas en el territorio. Lo cierto es que los ejemplos pueden ser múltiples porque en la presencia local o pueden hacer presencia en lo local redes productivas de gran escala. Lo local pareciera que es la escala mínima en la cual se puede analizar el territorio y esa escala mínima puede estar siendo afectada por redes, por flujos que son de gran escala, que pasan por ese territorio local y que pueden cambiar la conformación de ese territorio. Los migrantes en un territorio, las rutas carreteras mucho más amplias que hacen que pasen mucho más, un flujo mucho más intenso de mercancías, pueden cambiar los contactos básicos entre las gentes de los territorios, pueden construir nuevos espacios, nuevos barrios, nuevas obras que unen o que pueden separar también a los territorios. Entonces, pues bien, vale la pena preguntarse y repensar la historia de los lugares que tienen múltiples articulaciones, ¿no? Entonces, las historias de ciudades como Cali, como Medellín, como Bogotá, que han recibido o que reciben inmigraciones muy fuertes porque tienen mercados o tienen procesos de producción vinculados al mercado internacional o porque sencillamente hay
presencia de capitales extranjeros, o sencillamente porque hay emigración o inmigración hacia ella, o sencillamente porque hay una historia acumulada en esas ciudades. Entonces, sería bien interesante repensar la historia de esos lugares, cómo podría ser el ordenamiento de esos lugares, cómo podría organizarse de una manera mucho más eficiente tal vez, pero mucho más amigable con la naturaleza esos territorios. También pueden ser casos mucho más localizados, ¿no? Algún ejemplo como el de los cerros orientales de Bogotá, donde existen ruralidades que no están bien atendidas, donde se extraen recursos sin ninguna inversión, donde hay extensión de barrios que no tienen legalización o donde hay explotación minera ilegal de la tierra, pero también donde hay zonas de alto riesgo, no solamente por el uso que se hace de él, sino por la misma constitución del territorio, donde hay actividades que pueden contaminar el ambiente y el aire, polucionar el aire que respiran las personas que viven allí, pero también donde hay ciertas presencias de disposiciones no adecuadas de recursos, no adecuadas de desechos más bien. Entonces son todos problemas del territorio que los estamos mirando en diferentes escalas. Pero ¿cómo se definen las escalas o cómo se definen los niveles territoriales? Son muy importantes para poder definir, para poder establecer los rangos de participación o de intervención del ordenamiento, ¿no? Entonces, las escalas parten, ya lo decíamos, de lo local, de definir el lugar y lo local como un lugar de encuentro, donde hay momentos articulados en redes, donde hay entendimientos sociales o desavenencias sociales, pero que en gran proporción esas relaciones que se dan en un lugar o que se dan en lo local pueden tener o pueden construir una escala muchísimo mayor de la local como tal. Entonces, las dinámicas de las escalas también pueden cambiar, o también pueden cambiar el entender un territorio a partir de una escala. Una escala territorial es un artificio, es una construcción de un patrón jerárquico sencillamente que puede estar representado en una cartografía. De lo que se trata es de expresar cómo entendemos esa organización social en un territorio. No pretendemos entender con una escala la esencia de la realidad, sino lo que pretendemos entender es ese producto de las relaciones que se establecen en ese territorio como tal. En términos prácticos podemos decir que la escala de un territorio puede verse desde el ordenamiento territorial, desde el nivel político-administrativo, ¿no? Como una división político-administrativa a la cual es posible aplicar un análisis territorial. Lo cierto es que en cualquier escala se puede organizar el territorio, ya sea municipal, ya sea departamental, ya sea veredal también, o ya sea en una región. Pero de lo que se quiere es sencillamente, desde el punto de vista del ordenamiento, es hacer una distribución de los usos del suelo, localizar infraestructuras y establecer sistemas que posibiliten una integración funcional en ese territorio. Es decir, que la escala territorial nos permite conocer el territorio, nos permite analizar el territorio, pero nos permite también tomar decisiones para su propio desarrollo. Entonces podemos hablar de la escala país, de la escala departamental o de la escala ciudad, y dentro de la escala ciudad alguna escala local también. Lo interesante del tema es que, como ya lo decíamos, en el nivel local, de donde parten las estructuras o las escalas territoriales superiores, allí los hechos a los que se refiere esa escala local no están limitados a una incidencia en el proceso de urbanización. Pueden existir articulaciones entre las escalas. Desde una escala nacional se puede hacer un proceso de planeación de una escala local y se pueden articular procesos sectoriales de planeación de escala nacional en el territorio local.
Creo que ese es parte del reto en el que está Colombia en este momento. Sin embargo, pues también, así como los territorios y así como las poblaciones, así como el ordenamiento es dinámico, las escalas territoriales también son dinámicas. Hasta aquí hemos hablado del tema del concepto de territorio y de lo que implica hablar del territorio, que resumiendo, hablamos de los componentes y de las dinámicas del territorio, de lo cambiante que es y de los factores que influyen en su cambio. Ahora vamos a hablar del ordenamiento. Y en el ordenamiento podemos dar unas definiciones, ya tenemos una definición básica al principio de la presentación, pero podríamos empezar a profundizar sobre ese concepto de ordenamiento. Ya lo decíamos también, o más bien se implica o se infiere de lo que veníamos hablando, que el territorio pues está articulado en una trama social mucho más amplia, donde los recursos naturales o el espacio geográfico tiene una manifestación, donde esa trama social más amplia a través de la tecnología hace unos procesos de producción, de consumo y de intercambio, y que a su vez esos implican una organización del territorio que es administrada o que es gestionada privada o públicamente en el espacio local. Pero lo que sucede aquí es que no es posible o no es suficiente únicamente reconocer que están los territorios dotados de esos factores claves, sino que es necesario que esas tramas sociales, que esas maneras de producir, que esa transformación del territorio se haga con un fin, y es para producir un espacio de desarrollo. Entonces, de lo que se trata, pues es que ese proceso de construcción social se articule y genere oportunidades de desarrollo. Nuevamente, es un concepto polisémico, ya lo decíamos, y en Latinoamérica el concepto de ordenamiento no es muy diferente al ya visto. También se entiende como una política de Estado, también se entiende como un proceso político-administrativo de planificación y que tiene como fin organizar el uso y la ocupación del territorio, orientar esa transformación de ese territorio buscando el equilibrio y buscando el desarrollo. Se infiere entonces que el ordenamiento exige tener objetivos multidimensionales e integrales, y de lo que se trata es que es necesario entender que la complejidad del territorio, dadas todas las interacciones que se dan en él, dada la heterogeneidad que se da en él, dada los diferentes niveles territoriales en los que se puede organizar, dada la diversidad institucional, dados los enlaces sociales, ambientales, económicos e institucionales, deben ser vistos integralmente en los procesos de planeación. Deben tenerse en la cabeza, deben tenerse presentes en toda su dimensión. Es una construcción compleja para hacer el ordenamiento. Es necesario, además de, no solamente ver el territorio y ver el ordenamiento al interior del territorio. Es necesario ver que esas relaciones que se dan con otros territorios, por aquello de las redes, por aquello de los flujos que se dan. No es únicamente necesario organizar el territorio u ordenarlo al interior del mismo. Está articulado, y está articulado precisamente para verlo en función de los demás territorios. Y verlo en función de los demás territorios implica generar esos espacios de desarrollo que, insisto, son espacios que mejoran la calidad de vida y que articulan las oportunidades de las sociedades que habitan los territorios. Un bosquejo muy general acerca de la regulación del ordenamiento en Colombia. Son 3 o 4 leyes las que regulan el ordenamiento en el país. La primera, la ley 388,
de 1993, que habla del ordenamiento territorial, pero es el ordenamiento urbano del país. Se desarrolla esta ley con el objeto de entender las acciones de político-administrativas de planificación en función de las funciones que le competen a las instituciones para el ordenamiento, para disponer de instrumentos que orienten el desarrollo del territorio, regulando los usos del suelo, las transformaciones y las ocupaciones del suelo. Debe estar armonizado con la Ley 152 de 1994, que es la Ley del Plan del Desarrollo, y que esta ley en particular lo que establece es ese procedimiento para elaborar, para aprobar y para ejecutar y para evaluar los planes de desarrollo. Es decir, que el ordenamiento territorial le da una estructura territorial, le da un piso, digámoslo de esa manera, a la planeación del desarrollo. Pero también está la Ley 1454 de 2011, la Ley Orgánica de Ordenamiento, que lo que pretende es generar una visión de largo plazo de lo que puede ser el ordenamiento y generar unos instrumentos estratégicos de organización regional o subregional para el ordenamiento del territorio. Lo que pretende, pues, son asuntos no solamente locales, sino también de interés regional y nacional, como la preservación del patrimonio, la preservación de los servicios ecosistémicos y también la gestión integral del riesgo, que esta no se hace únicamente en lo local, sino también en lo regional. Y en lo sectorial es mucho más compleja la situación, en la medida que de lo que se trataría es de vincular la cantidad de planes sectoriales que tiene el país y en los cuales se ve implicado un municipio o en los cuales se ve implicado una región o un departamento, que no todas tienen una expresión en el territorio, pero que en su gran mayoría, cuando se trata de obras o cuando se trata de establecer algún tipo de relación en lo local, implicarían tener un espacio para que se hagan efectivas esas políticas sectoriales o esos planes sectoriales. Ese es el reto, tal vez más grande, que tiene el país para poder articular la política de ordenamiento en el territorio local. Entonces, ya terminando, el ordenamiento del territorio tiene un objetivo mucho más alto, que es lograr el desarrollo de ese territorio, el desarrollo de las comunidades que lo componen, de las sociedades que lo componen, de los grupos humanos que lo componen, y que ese desarrollo debe tener en cuenta la articulación que se da entre los diferentes sistemas que componen el territorio, el sistema natural, el sistema económico y el sistema social, que cada uno de ellos tiene una dinámica particular que se da en ese espacio geográfico que lo componen, y que además de lo que se trata con el ordenamiento es de ordenar la actividad que hay en ese territorio, en esos procesos que transforman los sistemas naturales en sistemas humanos, mediante la tecnología y mediante una organización social. Todo eso está mediado por unos agentes sociales que habitan en el territorio. También está mediado por el mercado, la compra y la venta de los bienes que se producen en el territorio, que están regulados por unas políticas y que es posible hacerlo a través de los flujos que van a través de la infraestructura que se crea para ello. También es necesario entender que el territorio es una complejidad de relaciones, de articulaciones, de grupos que conforman ese territorio, de niveles de organización de ese territorio, de dimensiones con las cuales se pueden entender las relaciones que se establecen en el territorio y de atributos que son necesarios que tenga el territorio para lograr el desarrollo. Entonces, si bien estamos mirando la interacción tal vez al interior de cada uno de esos niveles de territorio que podemos organizar
es necesario ver el territorio en relación con los demás. Aquí hay una definición que hace un municipio del país acerca de lo que es el ordenamiento. Y es para recalcar que es necesario ver el ordenamiento en función de los demás territorios. Esta definición no lo contempla, pero es necesario tenerlo presente. Finalmente, con el ordenamiento podríamos tener una visión prospectiva del territorio, una articulación de las diferentes dinámicas que lo componen, una articulación no solamente en un solo sentido, sino en todos los sentidos, una relación de todo con todo, y que podemos con ella también no solamente ver cómo está organizado el territorio, sino podemos construir una visión de futuro, una visión para un territorio posible, para un territorio más incluyente, para un territorio con más posibilidades de desarrollo y finalmente para un territorio en paz.